Entonces estamos grabando, traten de no decir disparates. No, disparate matemático sí, digo, uno cuando está aprendiendo tira, pero disparate fuera de la matemática. Entonces, ¿cuál era la duda? Del. Espera que me equivoqué. Estoy con el práctico de, de Galo en vez de cálculo. Me confundí con Arnold, espera. ¿El uno lo pudieron encarar? ¿Entendieron cómo se hace? ¿Tienen dudas del uno? Yo tengo una duda sobre el 1C. El uno O c sea, pude avanzar, pero el 1C fue el que me trancó. este de acá, perdón. Sí, ese. Bien. O sea, vamos a verlo. Ejercicio 1C. El ejercicio 1 es representar cada conjunto en la recta real. Entonces, ¿el conjunto cuál es? Bueno, son, por ejemplo, en el C son los X reales que verifican esta ecuación. Bien. Entonces, la ecuación o la inecuación es X menos 1 dividido de X más 1 menor o igual a 0. Así no, a ver. 6. Entonces, tenemos que de alguna manera investigar cuáles son los X que cumplen eso. O sea, yo empecé, le busqué la existencia, sabemos que X no puede ser menos 1, primero que nada porque si Bien, no el X, el denominador queda 0 y eso no se puede. Y exacto. después lo que hice fue ver en qué momento esa división me da menor que 0. El problema es que cuando, o sea, yo sé que hay dos momentos que eso me puede dar más chico que 0, pero no sé cómo unir esos dos momentos en un dibujito solo, digamos. Bien. ¿Sabes qué hiciste? ¿Te Tuve animás a problemas explicar? con el mismo. Bien. Para que la compañera nos cuente cómo hizo y después, bueno, nos contás tu problema, así vamos armando entre todos. O sea, lo que yo hice fue, yo sé que para que esa división te dé más chica o igual que 0, primero lo pensé como más chico, y es o que el denominador sea negativo o que el de arriba sea negativo. O sea, que uno sea positivo y el otro sea negativo, Exacto. siempre. Signo distinto me da negativo. Bien. Entonces necesitamos que, por ejemplo, x menos 1 sea menor a 0 y x más 1 sea mayor a 0, o que x menos 1 sea mayor a 0 y que x menos 1 menor a 0. Eso fue lo que dijo la compañera. Entonces, separando en dos casos, digamos. Bueno, después, entonces, ¿qué fue lo que hiciste ahí? Se está escuchando un ruido salado que no sé Sí, si lo escucharon todos, pero yo lo voy está a rompiendo mutear el a vidrio. todos y el que quiera Ah, hablar, habla, ¿bien? Ahí está, ahí están todos muteados. El que quiere que hablar se desmutea y puede hablar. O sea, ¿todos entendieron cómo llegamos hasta acá? Si no se entiende, pregunten, en serio. Vamos para explicar. Si alguien no entiende, yo no diga. entendí. Bien. Entonces, es un tema, lo puedes ver como una división o como un producto, digo, es lo mismo. Y es el tema de arreglo de signos. Vos sabés que más por más te da más y más por menos te da menos. Y menos por menos te da más también. Entonces, para que esto sea negativo, lo que tiene que pasar es que, por ejemplo, el de arriba sea negativo y el de abajo positivo. Entonces me queda menos por más. Y eso es esto. El de arriba es negativo y el de abajo es positivo. Otra posibilidad sería que el de arriba sea positivo y el de abajo negativo. También tengo signos distintos. Y eso sería este caso. El de arriba positivo, el de abajo negativo. Ah, ahora que dije eso, dije que puse mal. Acá son más. El de arriba positivo, el de abajo negativo. ¿Se Bien, entendió? gracias. Bien. ¿Alguna otra duda sobre cómo llegamos hasta acá? No, yo te iba a decir, perdón, lo que yo pensé para solucionarlo. Bien, para que quiero que la compañera me Ah, termine de ta, 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 contar ta. y ahora vos nos contás tu manera. Entonces, ¿cómo seguiste acá después? Bueno, yo ahí, o sea, lo tomé como dos sistemitas diferentes y hice el dibujito de cada uno independiente, pero después mi problema fue cuando quería juntar, como, Pero, o sea, no sé cómo explicarlo, la verdad.
Ya está, yo entendí lo que dijiste, ahora vamos a Una pregunta, explicar. el dibujo se refiere al estudio del signo, ¿no? El dibujo O- es agarrar la recta real, ahora vamos a ver cómo es, vas a agarrar la recta real y marcar de Claro, alguna porque manera cuáles X cumplen eso. Está así por eso el signo. en Sí, realidad no, el no, signo es Ah, otra sola. cosa. También lo usamos a veces acá, pero no es lo mismo. ahora va a quedar más claro. Yo lo que quiero es escribir eso que dijo la compañera. Por ejemplo, vamos a concentrarnos en el caso 1. Entonces, esta sería la recta real, por acá estaría el 0. Entonces, primero tenemos que x menos 1 sea menor a 0. Entonces, esto de acá es equivalente a que x sea menor a 1. Nos pasó sumando el 1. Entonces, por acá está el 1, y lo que está en azul es este conjunto. Estoy pintando. Son todos los números reales que son menores a 1. Recuerden, cuando es menor estricto ponemos curvo, cuando es menor igual ponemos recto. Simplemente para acordarnos si justo el bordecito ese está en el intervalo o no. Entonces, como es x menor estricto a 1, lo ponemos curvo. Por otro lado, tenemos la condición esta, que es equivalente a que x sea mayor a menos 1, o sea, el menos 1 para acá. Entonces, por acá está el menos 1, los x mayores son para el otro lado. Los reales crecen hacia la derecha. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿El resto? Sí. Sí, sí, Una sí. cosa, Sí. en el ejercicio dice en realidad menor o igual. Sí, sí, pero estamos primero en el caso menor. Ahora después vamos a la igualdad. Ah, perdón. Los separamos en casitos más chiquitos para poder... Profe, O yo sea- tengo una duda. Sí, Yo es la primera clase que tengo y todavía no pude ver las clases anteriores porque tuve problema con la página web y eso. ajá. Está ahí cuando pusiste x menor a 1 es porque lo pasaste para el otro lado nomás, ¿no? Sí, hay un temita con las inecuaciones, que todo funciona igual que las ecuaciones, bien, podés dividir, podés pasar sumando, restando, excepto una cosa, que es la siguiente, la pongo acá abajo. Si nosotros tenemos que A es menor o menor o igual a B, esto sirve para menor o menor o igual. Y, por ejemplo, R es un número real menor a 0, entonces lo que va a pasar es que R por A les queda mayor o igual a R por A. O sea, la diferencia es que si ustedes multiplican ambos lados por una constante R negativa, entonces les cambia el signo. Otra manera de verlo es esta, ¿no? Si tienen acá RA, cuando quieren pasar dividiendo, les va a quedar A mayor o igual a B sobre R. Eso es lo que quiero decir. Que si lo que está multiplicando lo quieren pasar dividiendo, o lo que está dividiendo lo quieren pasar multiplicando es negativo, entonces tienen que tener cuidado porque el signo se le da vuelta. El signo no, la desigualdad se le da vuelta. Pero para eso no es más fácil pasar todo para un lado y después hacer la cuenta. Y pasa que depende de qué querés hacer. Por ejemplo, porque capaz que este es del X y te queda X mayor a una constante. Y si vos querés despejar la X, ahí ya lo tenés. Yo estoy explicando cuál es la diferencia que tiene con las ecuaciones, nada más. ¿Bien? Que hay que tener cuidado con eso. El resto es igual. Si ustedes quieren, si acá tienen una C, la pueden pasar restando para acá. Si ustedes tienen, no sé, una raíz, pueden aplicar el cuadrado de ambos lados. Todo el resto es igual que ecuaciones. La única diferencia, hay que tener cuidado, porque a todo el mundo nos pasa que venimos haciendo cuentas y nos olvidamos que pasa eso, es esto. Es si pasamos dividiendo o multiplicando una constante negativa, hay que dar vuelta al signo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende, sí. Negativa. Sí, si es negativo. Si es positivo, no. Esto sí es negativo. Si es Ajá. positivo, queda igual, digamos. Perfecto. Entonces volvamos a esto un segundito. Nosotros queremos que se cumpla la condición 1. Entonces tiene que cumplir que x menos 1 sea menor a 0, eso es equivalente a, a que x sea menor a 1, y además, al mismo tiempo, se tiene que cumplir que x más 1 sea mayor a 0. Y eso es que x sea mayor a menos 1. Entonces, en el dibujo, ¿cuál es la parte que representa que se cumplen ambas condiciones? De menos 1 a 1. Claro. ¿Bien? ¿Todos lo En ven a el eso? cruce sería en el. Claro, donde se cruzan, interesante. digamos. Acá el azul no se ve de vuelta porque lo tapó el verde, digamos, pero acá estaba el azul hasta allá.
¿Y para qué lado está el verde? Entonces, digamos, el cruce donde se cruzan sería -1, 1, abierto de ambos lados. Entonces, en ese intervalo -1, 1 es donde se cumple esto, porque se cumplen ambas condiciones. Se cumple que el numerador es negativo y que el denominador es positivo. El ejercicio te pide que la función principal sea menor o igual a 0. Sí, sí, ya lo dijimos que vamos a separar en casos. Vamos primero a ver este y después vemos el caso igual a 0. Bien. Hay que hacer lo mismo que tipo, acabamos de hacer, pero con el otro caso de... Claro, este es un caso, nos falta ver este todavía, ¿no? A ver que Sí. capaz que nos agrega otras soluciones o capaz que no. No sabemos hasta hacerlo. Entonces, lo que pide el ejercicio, hasta ahora, lo único que hicimos que pide es esto, que es una de las condiciones. Entonces, ahora les pregunto antes de seguir, ¿se entiende por qué este intervalo es el que me cumple que esto es negativo? Sí. Sí, Doy unos segunditos por si están pensando. Repito de vuelta por las dudas. Si alguien tiene dudas, dígalo. ¿Bien? No se quede con las dudas. No molesta preguntar. Entonces la segunda condición nunca se va a dar. No, no sé, tenemos que ver. No sé, capaz que vos ya le hiciste la cuenta de algo, pero yo viéndolo así no me doy cuenta. Yo tengo que hacer el dibujito y ver qué pasa. Yo tengo una pregunta. Sí, dale. O sea, ¿tendría que hacer eso sí o sí para encontrar a ver si cómo representarlo? Me perdí ahí, no sé. No, no, lo encaramos así porque la compañera que habló primero comentó que lo había encarado así y se había trancado en esa parte. Pero hay un millón Ah, de no, no. cosas. Ahora O después sea, sí. yo puedo resolverlo simplemente despejando X. Bien, ¿y cómo hiciste eso? Ah, para que lo tengo que buscar dónde fue que lo anoté. Buscalo y lo vemos ahora después. Eso está bueno. Los Mm. ejercicios no tienen una única manera de salir. Hay varios. O sea, Yo estoy haciendo esto lo que, porque la compañera lo comentó. Bien. sí, sí, lo que yo hice fue igualar a 0 y ahí fui despejando. Bien, bueno, ahora vemos ese otro método que está bueno también. Bien. Ustedes pueden usar el que ustedes quieran. Siempre y cuando lo entiendan y sepan que está bien, el método que usen, no importa. Bien. Entonces, vamos con el 2, digamos. Voy a ponerle otro color usado. Vamos a ver qué pasa con eso. 2. Nos queda. Me quedé sin colores. No uso los mismos colores. X menos 1 mayor a 0 es equivalente a que X sea mayor a 1. En paso sumando el menos 1. Acá tenemos R, acá está 0, y la condición en verde ahora es que X sea mayor a 1. Que 1 está por acá, y X mayor a 1 es X para allá, para la derecha. Por otro lado, tenemos que X más 1 sea menor a 0. Eso es equivalente a que X sea menor a menos 1. Entonces el menos 1 está por acá y voy para este lado. Ah, es al revés. Es medio, sí, casi al revés al otro, sí. Sí, claro, digo, porque cambiamos, si es al revés, pues cambiamos los signos. Entonces la pregunta es, ¿hay algún X que me cumpla ambas condiciones? No. No, no. O sea, efectivamente, como decía la compañera hoy, no hay ningún X, porque recuerden que los X tienen que cumplir las dos condiciones, y eso era que lo verde y lo azul se tocaban en algunos puntos, como pasaba acá arriba. Pero acá no se tocan en ningún punto. Entonces, esta segunda posibilidad en realidad no existe, solo puede pasar la primera. Voy a bajar esto un poquito. ¿Entienden entonces por qué la segunda posibilidad no agrega ninguna solución? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Entonces ahora nos falta ver algo todavía. ¿Ibas a decir algo, Rafael? No, no. ¿No? Ahora nos falta ver algo porque, como bien observaban, acá solo trabajábamos con el menor. Entonces, por aparte, en otro lugar tenemos que ver qué pasa con la igualdad. Entonces, eso lo dejo acá como un comentario. O capaz lo puedo bajar, a ver. Y sigo el ejercicio, queda abajo. Ahí va. Por otro lado, otra cosa que repito es que mi letra es bastante fea, así que si no entienden la letra, pregunten. ¿Bien? Falta ver
x menos 1 sobre x más 1 igual 0. O sea, falta ver cuáles son las soluciones a eso. Cuando x es igual a 1. Ahí va. O sea, esto es un producto de dos expresiones, si quieren. Bueno, o sea, hay varias maneras de verlo, para ver cuándo eso es igual a 0. Déjenme ver las dos más clásicas. Una es, como esto está dividiendo, lo puedo pasar multiplicando. Entonces, me queda x menos 1 igual 0. ¿No? Paso multiplicando, o sea, 0 por x más 1, digamos, pero 0 por algo es 0. Entonces tengo x menos 1 igual 0. Por lo tanto, x tiene que ser igual a 1. ¿Eso se entendió? Yo estoy trabajando simplemente con ecuaciones, ¿no? Sí. Otra manera de ver lo mismo es, en un cociente, cuando tiene una división de dos expresiones, eso vale 0 si solo si el denominador vale 0. Es la misma cuenta que esta, digo, lo de abajo nunca va a ser que toda la fracción valga 0. Entonces, si solo el denominador tiene que valer 0, caemos otra vez en esta expresión. Entonces, el único punto que me agrega la igualdad es este. Voy a escribir eso. Entonces, x menos 1 es igual a x más 1, perdón, x menos 1 sobre x más 1 es igual a 0, si y solo si x es igual a 1. Es decir, el sí solo sí quiere decir que es el único número real que cumple que esto es igual a 0. Bien. Entonces, ahora lo que te define esto en realidad vendría a ser si el 1 pertenece o no al conjunto. O sea, le tenés que Ah, cambiar el paréntesis. Exacto. Nosotros teníamos el menos 1 a 1 abierto, y ahora estamos viendo que aparte el 1 también está. Y vimos todos los casos, porque vimos, por un lado, cuando se daba la desigualdad, y por otro lado vimos cuando se daba la igualdad. Entonces ya vimos todos los casos posibles. Entonces la respuesta al ejercicio sería algo así. Si esta es la recta real, y por acá está el 0, en menos 1 queda abierto, pero en 1 queda cerrado. Bien. Y eso sería representar gráficamente el conjunto de soluciones. Todos los x que Bien, están en este gracias. intervalo, bien, todos los x que están en este intervalo verifican la ecuación de arriba. Adentro se verifica el menor, y justo en el borde acá se verifica la igualdad. Bien. Sí, Facundo, cuando termine esto subo el PDF y también voy a subir los videos a YouTube o a un lugar así, para que los puedan tener. Se puede hacer directamente con la igualdad, o sea, se puede hacer directamente el menor igual o mayor igual, ¿no? En vez de hacer la igualdad. No entendí la pregunta, ¿te animás a reformularla? Que usted lo que hizo fue ahí igualar y así obtener el valor para el que, o sea, en el que es 0 y que el intervalo llegue hasta ese punto. Sí. Ok, pero también se puede hacer sin hacer esa parte, ir directamente a en donde hizo todo menor o mayor, poner menor igual o mayor igual, y así lo obtenés desde ahí. Ah, sí, también lo puedes hacer así. Entonces, menor o igual va a ser bien. igual. Sí, exacto. Lo puedes hacer así. Lo hice de esta manera porque la compañera dijo que se fijó en esto primero. Se fijó cuando era negativo y vota. Yo seguí la sugerencia de ella. Pero sí, si ponía menor o igual acá, Gracias. bien. Hay gente levantando la mano hace rato. Les pido que por favor hablen si tienen dudas o algo porque no veo las manos. No entendí por qué el paréntesis recto. O sea, ¿por qué incluye al 1? Bien, No entendí eso. vamos de vuelta. Nosotros queremos ver los X que cumplen esa condición. Entonces, separamos en dos casos para simplificar. Primero vimos, acá no era esto, primero vimos donde se da la desigualdad estricta. Entonces, ahí vimos que había dos posibles casos, no sé qué, estudiamos un poquito y vimos que el único intervalo de soluciones era de menos 1 a 1 abierto. Acá hasta ahí, ¿venís bien? Sí. Entonces, ahora nos falta ver un caso, porque acá había un menor igual, y acá hay un menor. Entonces nos falta ver el caso que se da la igualdad. Ahí va. Hacemos acá abajo. Hacemos la igualdad, operamos,
No sé, esta parte de operar, ¿entendiste? ¿O acá te perdiste? Ahí va, sí, ahí me perdí. O sea, ¿por qué multiplico por 0? No, yo de esta expresión lo que hago es pasar Quería multiplicando. demostrar que es igual a 0. No, quiero ver cuáles X verifican esta ecuación. Ah, está, está. Entonces lo que hice fue pasar multiplicando el denominador para acá. O dividiendo lo puedo pasar multiplicando. Entonces me queda x menos 1 es igual a 0 por esto. Y no me importa qué es eso, porque 0 por algo me es 0. Sí, sí, sí. Entonces me queda x menos 1 igual 0, x igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que este cociente vale 0 si solamente si x vale 1. Por tanto, 1 es una solución. Está. Bien, y es por eso que acá viene cerrado el paréntesis. En 1. Ahí va. 1 nada más. Sí, profe, yo tengo, Ahora sí. yo no entiendo cómo hacer tipo todo eso, pero haciéndolo todo junto. Quiero decir, haciendo directamente el mayor igual, el menor igual. ¿Cómo te das cuenta que en el menos uno es solamente no incluye y en el uno sí? Porque Y el resto es funciona todo así. junto. Es una buena pregunta. Es por eso. Sí. Menos 1 no puede ser nunca, porque acá estás dividiendo por 0. Así te das cuenta que el menos 1 no puede ser solución. O sea, está bien lo que dice la compañera. Si ustedes Sí. hacen las cuentas y ponen menor igual y mayor igual en todos lados, lo que van a llegar acá en un principio es esto cerrado. Pero después tienen que darse cuenta que acá no puede ser cerrado. Por esto de acá. Si fuese menos 1, esto vale 0 y no se puede dividir entre 0. Este es el argumento de por qué menos 1 no es solución. O sea que, perdón, o sea que conviene primero estudiar por diferentes casos, así como lo estás haciendo tú, ¿no? No, es igual, hay que tener cuidado, digo, si lo haces todo junto hay que tener cuidado, pero no quiere decir que sea más difícil, hay que estar atento, de no dividir o sea, cuando llegan, ustedes hallan todas las soluciones, tienen que fijarse este tipo de cosas. Si tenían un cociente, tienen que fijarse que ninguna de esas soluciones que hallaron haga el cociente valga 0. Digo, ¿qué es más fácil o más recomendable? No sé. Yo de vuelta, seguí este camino porque la compañera lo sugirió, digo. Se puede hacer de varias maneras. Una pregunta. Sí, El conjunto de solución ahí a usted le quedó del 1, digo, de menos 1 al 1 inclusive. claro. O sea, las soluciones Porque, a ver, yo ya he hecho ya directamente todo junto con el menor igual, ya descartando evidentemente que el denominador no iba a ser igual, así que tenía que ser menor o mayor, entonces puse las dos posibilidades, ¿no? Ajá. Si el numerador era menor o igual que 0 y el denominador era mayor que 0, o si el numerador era mayor o igual que 0 y el denominador menor que 0. Y ahí planteé los dos conjuntos de soluciones para cada uno de esos casos, ¿no? Y me daba que si el numerador era negativo y el denominador positivo, o sea, si el numerador era negativo o igual a 0 y el denominador positivo, me daba que el conjunto de solución iba del menos 1 al 1 positivo inclusive. Y si el numerador era positivo o igual a 0 y el denominador menor que 0, el conjunto de solución me daba los números reales que no estuvieran entre el menos 1 y el 1, sin incluir al 1. Bien, O ahí sea, tenés dicho que de otro tener modo. cuidado. Tenés que tener cuidado en lo segundo. Lo primero que dijiste está bien, fue lo mismo que nosotros hicimos, con la sabedad de que vos acá pusiste un menor igual, entonces te quedó cerrado acá. Pero en lo segundo tenés que tener cuidado, porque los segundos te quedan conjuntos así. Bien, que es lo que vos dijiste, te queda todos los reales menos lo que está entre menos 1 y 1. Pero vos querés que se cumplan las dos cosas a la vez, porque querés que el dominador sea positivo y el numerador sea negativo al mismo tiempo. Entonces las soluciones son los puntos que están en ambos conjuntos a la vez, en el azul y en el verde. ¿Entienden? Ah, gracias. Bien, vos hasta acá llegaste bien, por lo que me dijiste, pero tenés que tener eso en cuenta, que querés que se cumplan las dos a la vez. Claro, claro, me faltó hacer la unión porque ahí es una condición de I, ¿no? La intersección en realidad, ¿verdad? Eso. Que es un I, exacto. La intersección de conjuntos equivale a la unión de I, o sea, esto y aquello. Bien, sí, ese detalle, pero el resto está bien.
Otra manera de verlo, no sé si a ver si alguien lo hizo así. Lo tenemos x menos 1 sobre x más 1 menor o igual a 0. Entonces yo lo que puedo hacer es multiplicar de ambos lados por x más 1. Si ustedes multiplican de ambos lados por x más 1, la desigualdad se mantiene. Eso es igual que en las ecuaciones. Si multiplican por una constante acá y una constante acá, la igualdad se mantiene. Entonces acá quedaría x más 1, perdón, quedaría, estoy pensando si sirve eso. Ahora entré en duda si sirve. No, eso no sirve, disculpe. Es una constante del otro lado, sí, pero como es justo 0 no va a ser. De esta manera sí. No sé si alguien lo había hecho de una manera distinta, creo que sí, ¿no? Sí, yo lo hice diferente. Bien, ¿te animás a contarnos cómo lo hiciste? Y bueno, primero que nada, lo dividíamos, es decir, resolví el signo de la función de x menos 1 y la de x más 1 por separado. Ahí va. Hice el estudio, o sea, hice el dibujito, el estudio del signo, y después los dividí. Déjame seguirte así todos entendemos. Exacto, yo hice lo mismo. Entonces, en azul voy a ponerlo acá arriba. Entonces, x menos 1 igual a 0. Entonces, en 1, vamos a poner el 0 en ambos lados quietos para tener referencias. Mismo lado, dije. En 1 vale 0, esta ecuación. Y después, cuando x es más chico que 1, esto es negativo. Y cuando x es más grande que 1, esto es positivo. Ahora en verde voy a hacerlo de abajo. Esto es equivalente a x más 1 igual a 0. O sea, quiero ver el signo de esto. Entonces, en menos 1 vale 0. Acá no puse 0, perdón. 0. Y ahora, si x es más grande, me da positivo, y si x es más chico, me da negativo. Eso es lo que dicen los compañeros. ¿Todos entienden por qué es esto? O sea, cómo dibujar estos diagramitas. Sí. Sí. Entonces lo voy a poner así para que sea más visual. Todo de este lado es positivo, todo de este lado es negativo, todo de este lado es positivo, todo de este lado es negativo. Bien, ¿y ahora qué fue lo que hicieron? Y ahora multiplicás los signos, vamos a decir, o sea, sí, los multiplicás. Ahí va, Y te queda uno nuevo con dos raíces, 1 y menos 1, y tal, y ahí tenés que ver los signos. No, pero para multiplicar los signos no te puede quedar un polinomio. Multiplicaste estos polinomios entonces. Agarrás los signos agarrás. Por ejemplo, en el signo final que te quedaría de 1 a la derecha, te quedaría positivo, entre 1 y menos 1 te quedaría negativo. Eso. Bien, ahora sí. Entonces vamos a hacer eso. Por acá está el 0, por acá está el menos 1, ahí va el 0 porque 0 por lo otro va a ser 0. Pero no hay que ponerle, no existe, porque si es el que divide. Claro, Sí, en realidad la función sería un punto de no existencia, ¿o no? Sí, tenés razón, no existe. Justamente por eso después no está. Y acá está el 1, acá sí vale 0. Entonces, claro, ahora ustedes se fijan, hacen el producto, digamos. Acá son los dos negativos. Menos por menos, menos. Acá, este es negativo, pero este es positivo. Menos por menos más. Menos por menos más. Pero más que está en cuarto año de carrera. Y acá es negativo. Entonces, más por menos, menos. Acá es positivo y acá es positivo. Entonces, más por más, más. Exactamente. A ver, voy a hacerlo en rosado. En intervalo abierto es negativo y justo en el 1 vale 0. Así que si llegamos al mismo resultado, el conjunto de soluciones es de menos 1 abierto a 1 cerrado. ¿Bien? Y de vuelta, el 1 aparece porque es justo solución del 0. Y como es menor o igual a 0, aparece. Es otra manera de hacerlo sin hacer cuentas, más con dibujitos, pero está bien, es válido. ¿Todos entendieron cómo es esto? No sé el razonamiento detrás de ese procedimiento.
O sea, es el mismo que el anterior, solo que todo el tiempo con imágenes, con dibujitos. Sí, es el mismo porque lo que estás haciendo es buscando cuáles son los X en donde, por ejemplo, esto de acá arriba es el signo del numerador. Entonces está buscando los X donde el numerador es negativo y el denominador es positivo, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque vos sabes que menos por más te da menos. O sea, en el fondo es lo mismo, pero acá hicimos cuentas, digamos, que no está mal, digo, nos separamos en caso, hicimos cuentas. Acá es más con un dibujito. Pero está bien, digo, ambas son justificaciones válidas. Ok, genial, gracias. Bien. ¿Y no hay una forma de hacerlos, o sea, de hacer el signo del numerador y el denominador juntos? También hay, ¿no? Eh, puede ser, pero más fácil que esta no creo. Digo, si vas a hacer el signo del denominador y numerador juntos, estás haciendo el signo de toda la función. Y eso, si tenés el signo de toda la función, ya está. Porque ya sabés cuál es Claro, el igual a claro, cero. o sea, hacer los dos juntos. ¿Y cómo hacer los dos juntos? Capaz que sí, digo, no se me ocurre, pero ¿cómo hacer los No, dos no me acuerdo cómo se hace. Por eso te iba a preguntar. juntos? La verdad que no sé si se puede o no. No les quiero mentir. En el tipo, no sé si es lo que están hablando, ¿no? Pero en el liceo, cuando íbamos a hacer el signo de algo, y para hacerlo tipo todo de una, multiplicábamos y tipo, si sacábamos si el denominador era positivo y el numerador era positivo, empezábamos con que el primer signo era positivo y intercalábamos. Y si tenía una raíz cuadrada, era ponerle positivo, positivo y después negativo. Claro, Haciendo pero todo en un signo solo. aún así cuando es un cociente de tamaño, Claro, porque como estás dividiendo, lo que haces es unir los dos signos estos que acabas de hacer. pero Entonces bajás el 1, bajás el 0, bajás el -1. Y después bajás los signos de cada uno. ahí va, está. Pero entonces es lo mismo que hicimos, no están haciendo de uno. Hacen el signo de uno y el signo del otro y después ven. Claro, no lo dibujaste y listo. Una pregunta. Una Sí. pregunta. No, acá el signo positivo arranca porque, o sea, la variable X en ese caso es positiva, ¿no? Por eso, simplemente, ¿no? ¿Cuál de los tres? Vamos a numerarlo. 1, 2, 3. El de acá donde dice más, menos, el azul, el azul. Bien. No, esto yo lo que me fijé fue esta ecuación. Esta ecuación es x igual a 1. Perdón, la raíz es x. Quiero ver el signo de esto. La raíz es 1. Sí, sí. Y después lo que pasa es que si vos a algo menor a 1 le restás -1, eso te da negativo. Claro, sí, sí. Por eso que acá queda menos, acá queda más. Podría Claro, ser al no, revés. No, yo pensaba que era porque la X, o sea, era positivo, entonces arrancaba positivo ahí. Ah, no, porque fíjate que Sí, la yo X lo di positiva, igual en el liceo. la X positiva arranca. Yo también. Por 3. Porque vendría a ser, la X vendría a ser un monomio de primer grado, por eso arrancaba positivo, por eso yo lo veía por ese lado, digo. Claro. El Me coeficiente acordé- principal tiene que ser positivo. Me Ah, acordé no. un poquito me acordé un poquito a lo que había dicho el compañero ahí de las raíces dobles, o sea, me hizo acordar un poquito, por eso me vino la pregunta ahora. Sí, sí, entendí, era aquello de que si era positivo arrancabas con un más de este lado, ¿no? Ahí empezaba. Claro. Por cada raíz cambiaba. Sí, la verdad que no Claro, me si acordaba fuera de- X, si X fuera negativo, por ejemplo, Por eso arrancaría negativo. Sí, Está. sí, sí. El estudio de signos. Ahí va. ¿Alguna otra duda sobre este ejercicio? Otra pregunta. Ahí cuando llegás a los dos paréntesis curvos, ¿no? Obviamente en el -1, que vendría a ser el punto de no existencia, ahí perdón, en el 1, donde da 0, ahí le pones el paréntesis recto ya como solución final, ¿no? Sí, entonces al final sería eso. Eso es porque es está. menor igual o sea, Ahí va. es menor igual. Si fuera menor Ok. igual, no, te queda curvita nomás. Bien, impecable. Gracias. Esta es la solución final. Yo tengo dudas con otro, no con este. Entonces dame un segundo porque hoy la compañera estaba buscando un ejercicio y empezamos a hacer ese pues. No sé si ya encontraste, le hablo a la compañera que veo primero, ¿ya encontró el ejercicio que tenía duda? Sí, sí, sí. Bien. Vamos con ese y después pasamos. En sí, es la parte, no entendí cómo hacer la parte C del 4 ni el 5 en sí. La parte C del 4 y del 5.
Entonces voy a leer todo el 4 para que, si alguien no lo hizo todavía, digo, no se ponga mal, voy a leerlo todo para que más o menos entendamos lo que va. La parte A del 4 dice, si A es racional y B irracional, ¿es A más B necesariamente irracional? Eso quiere decir que siempre que ustedes agarren un número racional y le sumen un irracional, ¿eso le va a dar irracional? Esa es la pregunta. Entonces, ¿entienden la pregunta? ¿Entienden? Vamos a empezar un poquito antes. ¿Tienen claro cuáles son los racionales y cuáles son los irracionales? Sí, sí, lo estuvimos hablando ahora en el teórico. Bien. Entonces, ¿les parece que siempre que sumen un racional con un irracional, la suma va a dar irracional? ¿Qué les parece eso? Yo creo que sí. Porque lo imagino como una listilla infinita de números ahí que se va moviendo escalones, pero sigue siendo una listilla infinita de números que no va a poder representar como una ecuación. Una ración. ¿En cuál pregunta están? En el 4A empezamos. O sea, la duda del 4C, pero empezamos en el 4A. Entonces, lo que dijiste está bien. Y bueno, una manera de formalizar eso, ¿bien? Está bueno que de a poquito empecemos a intentar formalizar las cosas. La idea está bien, y las ideas son importantes, digo. Eso está bueno, no es que las ideas no sirven. Las ideas, como dijo el compañero, que bueno, si tenés una seguidilla de números después de la coma que nunca se repite, sumás un racional. Un racional es algo con coma, pero que en el momento termina. O sea, es una fracción, pero No se repite. entonces lo otro nunca se va a repetir, la suma total y va a ser racional. Eso está bien. Pero queremos ver cómo lo escribimos. Entonces, Podés mostrarlo por absurdo eso. Es bastante fácil. por ejemplo, sí. A es racional y B es irracional. ¿Cómo le llamaban los irracionales? ¿Sí? ¿O cómo le pusieron? Sí. Creo que era R menos Q, lo decían. Bien, está, Sí. R menos Q. Yo para seguir la anotación de Martín. Entonces, como dice el compañero, lo más fácil es por absurdo. Entonces voy a ir despacio porque no sé si todos conocen la demostración por absurdo. Al principio marea un poco, pero es bastante útil. El absurdo es suponer que pasa algo, llegamos a la contradicción. Bien, esta es nuestra hipótesis. Entonces vamos a suponer que la suma es racional, es decir, que no se cumple, y vamos a llegar a una contradicción de estas hipótesis. O sea, la idea es así. Supongamos que A más B está en Q. Entonces, ¿qué quiere decir que A más B está en Q? ¿Que los dos son racionales? No. O sea, Que queremos... se suma. Ah, La suma es racional. Ahí va. Claro, el resultado de la suma es racional. En particular, o sea, ¿cómo son los racionales? Se puede representar como fracción. Ahí va. Entonces, A más B es una fracción. Es, por ejemplo, n sobre m. N es un entero cualquiera y m es un entero positivo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Que si A más B es racional, entonces lo podemos escribir en una fracción. Justamente porque los racionales son todas las fracciones. Si sos un racional, sos una fracción. ¿Y ahora qué pasa si tenemos esa igualdad? ¿podés pasar a restando? Bien, entonces B es igual a n sobre m menos A. ¿Y ahora? Y ahí tenés la resta de dos racionales, que te da un racional. Claro, voy a hacer un pasito más, pero sí, ¿está bien? Voy a hacer un pasito más para que se vea. O sea, lo que hago es No, hacer claro, escribís A como fracción también, o haces el denominador Como un común. denominador. como un denominador y me queda eso. Y esto está en Q, porque es una fracción. Entonces, ¿qué pasó? Partimos de que A estaba en Q, B no estaba en Q, y si suponemos que A más B está en Q, entonces B está en Q. Pero B no estaba en Q. Y ese es el absurdo. Es suponer que pasa que la suma está en Q, empezamos a operar, digamos, bueno, si está en Q pasa esto, paso la restando, pero entonces el B está en Q. No puede ser, el B no estaba en Q. ¿Entiende la idea? Y este es el absurdo. Ahí también te podrías dar cuenta antes por la propiedad esa de que la resta de dos racionales es un racional. Sí, acá sí digo, pero bueno, si no supiéramos eso, hacemos como un denominador y ahí eso, Claro, sí. ahí sí nos queda escrito como una fracción. O sea, la demostración de lo que está diciendo es eso, por cómo se hacen las cuentas en los racionales, el común denominador, digamos. Profe, Sí. lo que yo no entendí es que en el absurdo, lo que tú supones es tu hipótesis o lo contrario a tu hipótesis.
No, esto está fijo, y yo supongo lo contrario de la tesis. O sea, la tesis lo que quiero probar es que A más B pertenece a los irracionales. Esto es lo que yo quiero probar. Supongo lo contrario, supongo que es un racional. Bien. O sea, vos querés probar que mañana que día es martes, entonces suponés que mañana no es martes, suponés que la tesis no se cumple, y mediante pasos lógicos llegás a una contradicción de las hipótesis. Ahí está. Y si, o sea, tú supones que no se cumple. Que no se cumple. Y si llegas a que no se cumple, ¿qué significa? ¿Cómo que si llego a que no se cumple? Claro, o sea, si cumples que... no sé. No, me mareé yo mismo. Tú supones que no se cumple tu hipótesis. Entonces, si llegas a que no se cumple, ¿qué quiere decir? ¿Que se cumplía la hipótesis o no? Ahí va, bueno, repito. Yo quiero probar que se cumple esto. O sea, vamos a poner letra. Esto es hipótesis. Esto es tesis. ¿Bien? La hipótesis es lo que suponemos que pasa, lo que sabemos que pasa. La tesis es lo que queremos probar que pasa. Entonces, supongo que la tesis es falsa. ¿Bien? Cuando yo digo, supongamos que A más B está en Q, esto es suponer que la tesis es falsa. Entonces, quiero ver qué pasa si la tesis es falsa. O sea, hay como dos casos, o son verdaderos o falsos. Entonces, yo quiero ver qué pasa cuando es falsa. Bueno, si llega a ser falsa, quiere decir que A más B está en Q, es decir, es un racional, por lo tanto lo puedo escribir como una fracción, paso restando A, y A ya era un racional. Por lo tanto, cuando hago n sobre n menos A, eso es un racional. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó? Yo supongo que la tesis es falsa, llevo a que la hipótesis es falsa, porque llegué a que B es racional, pero B no es racional. Y ahí está la contradicción o el absurdo. Suponer que la tesis no se cumple y llegar a que la hipótesis tampoco se cumplía. Pero la hipótesis sí se cumple, la hipótesis siempre se cumple. Porque es algo que suponemos cierto. Creo que lo que el compañero preguntaba era, por ejemplo, ¿qué pasa si te da que B no pertenece a los racionales? Pues entonces, no estás, si podés probarlo directo, no estás razonando por absurdo. Capaz que hay otra manera que lo puedes probar por directo. Digo, esto es igual que la ejercicio anterior, no hay una única manera de probarlo, pero cuando lo podés probar por directo, no lo haces por absurdo. O sea, si tenés una manera de hacer pasos lógicos y llegar a que es racional, lo probás directo, digamos. Pero, profe, entonces estás comprobando de que la hipótesis no es cierta. No, la hipótesis siempre es cierta. Esa es la clave. El Pero razonamiento vos por comprobaste absurdo- lo contrario. Ahí va, esa es la gracia, digo, por eso. El razonamiento por absurdo es así. La hipótesis siempre es cierta, eso no hay duda, porque la hipótesis, o sea, ¿cómo es un teorema? Algo así? Si pasa esto, entonces pasa aquello. Entonces, si pasa esto es la hipótesis. Eso está fijo, no se puede mover y es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Yo supuse que la tesis era falsa, y llegué a que la hipótesis es falsa. Y eso es lo que no puede pasar, porque la hipótesis siempre es cierta. ¿Entiendes? O sea, llegué a una contradicción, porque estoy suponiendo que pasa algo, y eso me contradice algo que yo sabía que era cierto. Como yo ya sabía que eso era cierto, no puede ser falso. Y a eso lo que te lleva es que la tesis que planteaste es falsa. Claro, eso te lleva a que esto está mal. Este Ahí suponemos está. está mal. Ahí va. Está esa era mi duda. Ahí va. Entonces, como yo supuse esto y llegué a algo que no puede ser, quiere decir que lo que yo supuse está mal. Pero hay dos opciones, o es racional o es irracional. Entonces, como no puede ser racional, va a ser irracional. Que es lo que estaba preguntando Ahí en va, la yo pregunta quería A. probar. Entonces, necesariamente, Entonces, esto es siempre que sumamos un racional. sí, siempre que sumas un racional con un irracional, te va a dar un irracional. Lo acabamos de probar, esta es la prueba. Sigue habiendo dudas sobre esto, pregunten, porque razonamiento por absurdo al principio cuesta. No es una manera natural de hacer las cosas, digamos. A uno no se le ocurre esto hacerlo de uno. Pero con la Mi práctica, duda, entonces, ¿sí? sería, o sea, plantear lo contrario a la tesis. Claro. Y el absurdo es, suponés que no pasa la tesis, o sea, suponés que pasa lo contrario a la tesis, y mediante pasos lógicos llegas a que se contradice una hipótesis. ¿Claro? Y ese es el absurdo, nunca podés contradecir una hipótesis. La hipótesis Claro. es demasiado cierto. Entonces, como contradecís una hipótesis y eso no puede ser, quiere decir que lo que vos suponías está mal.
Entonces, como vos supusiste que no pasa la tesis y eso está mal, termina pasando que pasa la tesis. Es Es como medio para adelante y para atrás, por eso te entrevera, pero está. claro, porque digo, no es una manera natural. Vos querés probar algo y te metes de una, no decís, nada, no, yo supongo que eso no pasa, voy a ver qué pasa acá. Y no es Claro. natural hacerlo al principio. Sí, sí. O sea, al principio, ¿sí? Una pregunta, también lo podrías demostrar, demostrando antes que si vos restás dos irracionales, llegás a un racional. Pero eso no siempre es cierto. Claro, pero si, digamos, a ver, si llegamos al caso de que eso se cumple, ¿no? Y vos de ahí podés despejar y te das cuenta que solo podría llegar un irracional si sumás un racional con un irracional. Claro, pero el problema es lo que vos decís que no es cierta la hipótesis directamente, porque fíjate, raíz de 2 más raíz de 3 es la suma de dos irracionales que no es racional. Vos no podés escribir esto como fracción. Esto pertenece a... No, sí, ya sé. Pero digamos, a ver, ¿cómo? En el caso que sí se da, Pero no, es que no porque, o podés sea, vos proponer. sabés que en ese caso se da, entonces ya no podés mostrar lo otro. Claro, no No sé si- podés. Porque el A y el B vos no los conocés. ¿Qué pasa si justo te dan ese A y B? O sea, ¿Cómo? claro, que vos no podés decir, bueno, si esto no pasa, entonces yo hago tal cosa. Porque el A y el B estos, vos no sabés quiénes son. Entonces tu argumento no puede ser, si A es distinto a esto y B es distinto a esto, entonces hago esto. Porque capaz que el A y el B que justo te dan es esos dos, que son los que no funcionan. ¿Me explico? No, pero claro, vos tenés que... a ver, yo tengo un irracional y le resto un irracional, ¿no? Entonces Sí. hay dos casos. Hay un caso que me da un irracional, que ese no me sirve para probar esto, por decirlo de una manera. Y hay otro caso que me da un racional, que si vos lo despejás llegas a la conclusión de que no hay racional al cual yo le sumo un irracional que cumpla, que es un racional. Claro, No sé está si me bien, explico. o sea, está bien a medio, por eso que te digo, porque tu O argumento sea, no es tu después de argumento. ver todos los casos, llegas a la conclusión de que ese caso no existe. Pero sí llegas a eso, pero voy a decir, o esto está en Q o no está en Q. O sea, porque digo, o estás o no estás. O pertenece a R5. Si pertenece a Q, puedes hacer lo que vos decís, y si no, no. El problema es que vos no conocés el A y el B. Y vos querés probar que esto pasa para todo A y B. Entonces no podés usar un argumento que para algunos sirve y para otros no. Ese es el tema. Vos cuando querés mostrar algo para todo A y B, tenés que hacer algo que funcione para todos. No para algunos sí, para algunos no. Digo, Ah, porque- pensé que ahí como abarcabas todos los casos. no, pero acá no abarcás todos los casos. Cuando usás esta hipótesis no abarcás todos los casos. No, porque a ver, yo uso eso. A ver si me puedo expresar mejor. Vos tenés que hay un caso donde A menos B es un irracional. Y tenés otro caso donde A menos B es un racional. Bien. Entonces, si A menos B es un irracional, entonces lo que yo quiero demostrar no se puede cumplir. No sé si me explico. Porque vos querés mostrar que A más B es un irracional. ¿Por qué si A menos B es un irracional no podés? No puedo en ese caso. Y después si voy al otro caso, tampoco puedo demostrarlo. ¿Cuál te proporcionó? De pronto me estoy entregando mucho. Pero me parece que está mal, que si por lo siguiente, mira, vos decís que acá no podemos cambiar. Si A menos B es un irracional, entonces A más B es A menos B más B más B. Esto de acá va a 0. Entonces a un irracional le está sumando un irracional. Y eso puede ser que te dé un irracional. Nadie te asegura que eso no te va a dar irracional. No puso nada. Lo están re descansando.
entiende la idea? O sea, yo no digo que este sea la única manera de hacerlo, porque eso no es cierto, hay muchas maneras, pero ese razonamiento no está bien, porque que la resta te dé irracional no quiere decir que la suma te vaya a dar o no te vaya a dar. O sea, vos en algunos casos capaz podés probar la tesis y en otros no. Y eso no te sirve, porque vos querés ver que para todos los casos se cumple. Bien. Entonces ese es el tema. Si se cumple para todos, necesitas algo, necesitas algo que vos sepas que es cierto, pero que se cumpla para todos. Por ejemplo, esto, que la suma de dos racionales siempre es racional. Eso es un caso donde siempre es cierto. Entonces yo puedo asumir que como estos dos son racionales, la suma o la resta, que es lo mismo, va a ser un racional. Pero estoy usando una propiedad que se cumple para todos los racionales, no para algunos sí y algunos no. Bien. Entonces, vamos a la parte B. Para seguir a esto. Y si ambos son irracionales. Esa es una pregunta un poco tramposa, pero está buena. Si A y B son ambos irracionales, ¿será que la suma es necesariamente irracional? No. Creo que no. No. Puede ser No, porque racional. pueden ser opuestos. Ahí O va. pueden ser compuestos entre racional y irracional. Entonces, para mostrar que no, siempre es más fácil que para mostrar que sí. Porque para mostrar que algo no se cumple, alcanza con mostrar un ejemplo. Es decir, mira, acá no se cumple. Ya está. No tenés que estar viendo todos los casos. Bueno, acá no se cumple. Para mostrar que algo es cierto, sí, tenés que ver todos los casos. O hacerlo en general como hicimos acá arriba. Sí, un ejemplo, Hugo, por ejemplo, sería suponiendo ¿cómo decía? Irracional más irracional. Sí. Entonces vos agarrás un irracional y le sumás el opuesto. Claro, por ejemplo. Claro, tipo raíz de 2 menos raíz de 2. Bueno, Entonces, A más B es igual a raíz de 2 menos raíz de 2, que es 0. Pero 0 sí está en Q. 0 es una fracción. 0 lo pueden escribir como cualquier cosa, como 0 sobre cualquier cosa. Entonces es una fracción. Entonces está, si tienen dos irracionales, la suma puede ser racional. Entonces voy a poner eso. Si A y B son irracionales, entonces A más B puede ser racional o irracional. Bien. ¿Quedó claro eso? ¿Por qué alcanza con un ejemplo? Sí. Bien. La parte B pregunta si A es racional y B es irracional. ¿Es el producto de ambos necesariamente irracional? ¿Qué les parece? No, porque si A es 0, el producto va a ser 0. Bien, es un buen contraejemplo. A igual a 0, esto pertenece a Q. B, cualquier cosa irracional. Entonces, A por B, 0 por B, que es 0, y esto pertenece a Q. No, es un contraejemplo. 0 es un racional y en ningún momento dice que no puede ser 0. Así que, si tienen un irracional y un racional, el producto puede ser racional. Bien. Entonces vamos a la parte seca de la pregunta. La pregunta es, ¿existen dos números irracionales tal que sean racionales su suma y su producto? Cuando existe al menos uno, existen dos números tal que he buscado un ejemplo. A ver si encontramos algún ejemplo donde eso pasa. Raíz cuadrada de 2 y por menos raíz cuadrada de 2. Perdón, raíz cuadrada de 2 y quién más. Por menos raíz cuadrada de 2. Ahí va. Igual menos raíz cuadrada de 2. Entonces, A más B es 0. Esto está en Q. A por B es raíz de 2 por menos raíz de 2.
esto es menos raíz de 2 por raíz de 2, y esto es menos 2. Que esto también está en Q. Entonces, partimos de dos irracionales y llegamos a que la suma es racional y el producto es racional. Así que la respuesta de la parte C es que sí. Hay ejemplos en que funciona. La muchacha, la compañera que había preguntado sobre el C, ¿entendió ahora? No sé si era esta. Sí, 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 entiendo. Ahora el 5, no entiendo. Bien, el 5. Esperen, ¿todos entendieron la parte esta, la parte C? Sí. Sí, sí. Sí. Entonces, el El 5. 5 es el ejercicio más lindo de todo el práctico, de la interrupción. Bueno, eso depende de cada uno, ¿no? Hay gente que seguro odió todo el práctico. Y está bien, no los critico. Nada, el de Bernoulli también está lindo. Bueno, el 5 dice, demostrar que la raíz de P es irracional para todo primo P. Y después dice, ¿podés construir raíz de P con regla y compás? Es una pregunta un poco rara, bien, pero tiene que ver con esto. Y después pregunta, ¿para qué enteros n positivos, o sea, en realidad para qué naturales n, se tiene que la raíz de n es irracional? O sea, vamos por partes. Raíz de P es irracional para todo P'. Queremos probar eso. Entonces, ¿cuál era la duda que tenías? ¿Cómo encararlo? ¿Hiciste algo y te trancaste? En sí, ¿cómo encararlo? No sé cómo encararlo. Bien. Tenemos P, un entero positivo que es primo. Bien. Entonces recuerden qué quiere decir que sea P, sea primo. Quiere decir que si A divide a P, entonces A es igual a 1 o A es igual a P. Es decir, los únicos divisores que tiene P son el 1 y el P. Bien, esa es la condición que nos dice que P es primo. Entonces queremos ver que la raíz de P es irracional. ¿Cómo podríamos hacerlo? Supongo que también por absurdo, pero no sé muy bien cómo. Hay una. Profe, ¿qué significa el símbolo ese que está arriba? ¿Que es primo? ¿Esto acá? Sí. Los enteros positivos. Los enteros son, tipo, La Z. Eva Z. Sí. ¿Ya se entendió? O sea, los enteros son como los naturales y el 0 y los negativos de los naturales. Z positivo lo puse así porque está así en el ejercicio, digamos, pero son los naturales. Si los enteros son naturales y los negativos, los positivos de los enteros son naturales. O sea, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, bueno, como dijo el compañero, supongamos que, si quieren, supongamos por absurdo, para que quede claro que es absurdo esto, que la raíz de P es racional. Estamos suponiendo que no se cumple la tesis. ¿Cómo seguimos? Raíz de P es igual a sobre B. Bueno, entonces, raíz de P es igual a A sobre B. ¿Sí? Porque si es un racional, es una fracción. Elevamos ahora al cuadrado. Luego, elevando al cuadrado, nos queda P P es igual a al cuadrado B sobre B cuadrado. al cuadrado, que es al cuadrado sobre B cuadrado. Bien. Entonces, despejas A al cuadrado, o sea, A al cuadrado es igual P por B al cuadrado. No, Y ahí ya tenés un absurdo. Pará, pero A al cuadrado es igual a 1 sobre P a la B al cuadrado. Bien, sí. Definamos prolijo. Entonces, A al cuadrado es igual a 1 sobre P B al cuadrado. ¿Y por qué eso es absurdo? No, pará. ¿Qué 1 sobre el P? Porque si yo paso dividiendo este para acá, el P lo tengo que pasar dividiendo. Ustedes tienen P es igual
a cuadrado sobre b cuadrado. Entonces, un paso sería p sobre a al cuadrado es igual a 1 sobre b al cuadrado. Pero si ahora... Ah, despejé mal, yo tiene razón. No, no, no. No despejó a al cuadrado. Sí, está bien, lo puse al revés. Entonces, 1 sobre a al cuadrado es igual a 1 sobre... Ahora digo todo esto y lo pongo bien. Gracias por avisar. 1 sobre p al cuadrado. Que esto es equivalente... me estoy recomplicando, ¿no? Podría haber pasado dividiendo b de 1. ¿No es más fácil poner p por b al cuadrado es igual a al cuadrado? Sí. Exacto. Y ahí ya tenés el absurdo. ¿Por qué? Porque un número al cuadrado tendría que estar... Mira, por ejemplo, supongamos tenemos el número 28, ¿no? Yo puse el 28, pero puede ser con cualquiera. Le hacemos la descomposición en números primos y cuando lo elevamos al cuadrado vamos a tener a todos los números primos con sus exponentes y los exponentes se van a multiplicar por 2 porque le sacamos el cuadrado. Entonces, toda la suma de los exponentes va a tener que ser un número par. Y ahí tenemos de un lado un número par y del otro un número impar. Bien. Está bien, lo voy a escribir porque está bueno, pero después les cuento otra manera que me parece más sencilla. Hay que usar... ¿Sí? No entendí nada. Claro, yo tampoco, iba a decir que no entendí. Ahora lo comento. Hay un resultado que nos dice que todo número natural se puede descomponer en factores primos. Es decir, pueden encontrar finita cantidad de primos, tal que A es igual a P1, P2, P3 con ciertos exponentes. Bien, eso es un resultado, se usa mucho en informática y esas cosas para toda la parte de criptografía y eso. Entonces, si A es un natural, existen, vamos a llamarle Q, que también son primos, Q1, Qn y algunos exponentes, R1, Rn, naturales todos, tal que el A lo pueden escribir como Q1, R1, por no sé qué, Qn, Rn. O naturales, y estos en particular son primos, eso es importante. Esto se llama factorización por números primos, si quieren buscarlo. Es algo de teoría de números, digamos, o algo que cumple los números reales. ¿Cómo dijo el nombre, profe? Factorización, lo pongo acá. Factorización en números primos o por números primos. Bien. Perdón, ¿qué dice después de Q1, Q sub n? R1, R. sí, es una coma y hay un R1 medio raro. O sea, son los exponentes estos. Son enteros que son los exponentes. Gracias. Bien. Entonces, claro, lo que el compañero se dio cuenta es, bueno, si yo escribo A de esta forma, entonces, digo acá, A al cuadrado va a ser Q1 por 2R1, UN por 2Rn. O sea, eleva al cuadrado todo, el cuadrado del producto es el producto del cuadrado, me queda así. Lo importante es que todos los exponentes son pares, porque son 2 por algo. Todos los exponentes pares. Son pares. ¿Y qué pasa? Bien, llegamos a que A al cuadrado es descomposición de primos con todos sus exponentes pares. Y acá llegamos a que A al cuadrado es un primo con exponente 1, que es impar, por otra cosa. Y eso no puede pasar, porque todos los exponentes tienen que ser pares. Eso fue el razonamiento del compañero, que está bien. Me parece medio mucho para el problema, pero está bien. O sea, es como tirarle con una bazooka al problema, pero está bien. Si entendió más o menos Pero- bien. Yo no entendí exactamente por qué tienen que ser todos pares. Bien. Estoy usando esto, de escribirlo acá, un poco más detallado. A al cuadrado va a ser Q1, R1, escribo un poco más de términos, Q2, R2, no sé qué, UN, Rn al cuadrado. Bien, porque A era lo de adentro, o sea, al cuadrado es todo eso. Pero el cuadrado del producto es el producto del cuadrado. O sea, puedo separar cada productito al cuadrado. Entonces me queda Q1, R1 al cuadrado, Q2, R2 al cuadrado, UN, Rn al cuadrado. Y ahora uso propiedad de las exponentes. Cuando usted tiene un exponente elevado a otro exponente, es igual a multiplicar los exponentes. Entonces esto queda Q1, 2 veces R1, Q2, 2 veces R2,
UN dos veces Rn. Entonces, todos los exponentes están multiplicados por un 2. Es un número multiplicado por 2. Entonces son pares. Una pregunta, ahí A tiene que ser primo, ¿no? No, A es cualquier natural. Es lo que usó que todo natural tiene una descomposición en números primos, que es única aparte. Por ejemplo, el Ah. 5 lo pueden escribir como 3 por 2. 3 por 2 son primos. Y así pueden hacer todos. El 6, los 5, el 5 es primo, justo, el 6. 3 por 2. O sea, el 9 es 3 por 3. Es el producto de dos primos. Acá sería un solo primo elevado al cuadrado. Digamos, sería Q1, R1. Y así pueden con todos los números. El 24 es... Claro, si ahora en vez de 9 hacemos 9 al cuadrado. ¿Cómo, perdón? Claro, si en vez de 9 ahora hacemos el cuadrado de 9, tenías que Todos los el 3 al cuadrado lo elevas también al cuadrado. Si quieren lo vemos con 6, que es 3 por 2. Entonces 6 al cuadrado es 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. Entonces, todos los exponentes me quedan pares. Podríamos haber puesto 12 para que quede más distinto. Miren, 12 es 3 por 2 por 2. 3 por 4, 12. Entonces es 3 por 2 al cuadrado. 3 al 2 al cuadrado. Tengo un exponente 1 y un exponente 2. Pero cuando yo hago 12 al cuadrado, eso me queda 3 al cuadrado por 2 a la 4. Entonces todos los exponentes son pares. Y en eso es lo que usó el compañero, que es una manera astuta de usarlo. ¿Y, ¿Sí? ¿Y cómo demostrás eso? Eso no sé si lo van a llegar a demostrar en la licenciatura en física o esas cosas, porque es un resultado medio... No, o sea, porque, digamos, me parece que es medio cierto, ¿no? Porque, digamos, los primos tienen una buena colección de números, digamos. Es así, es un resultado cierto, sí, pero digo, no es fácil de demostrarlo. Digamos, con las herramientas que ustedes tienen no lo pueden demostrar hoy en día. Realmente es un ¿Y cómo resultado... se llama? Se llama factorización por números primos. Ok. O sea, está bueno que apareció porque entonces van conociendo estas cosas que son útiles. Pero yo ahora les quiero contar otra manera de resolver el mismo ejercicio sin usar todo esto. Porque está bueno usarlo porque lo conocemos, pero es medio mucho. Es como decía hoy, tienen un problema que es una hormiguita y están tirando una bazooka. O sea, la van a matar, pero es como que están desperdiciando cosas, ¿no? La pueden hacer mucho más a pedal. Pero está bien, es una muy astuta manera de usarlo. Entonces yo lo que voy a seguir ahora es de esta parte. Acá. Esa parte está bien, entonces otra forma sería, si P es igual a A cuadrado sobre B cuadrado, entonces, si P, entonces A divide a B, a P, perdón. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, yo acá puedo dividir entre, o sea, paso dividiendo un A, digamos. Paso dividiendo un A y A divide a P. Pero P es primo. Pero P es primo. Por lo tanto... me parecía. ¿Iban a decir algo? No, me parecía que tenía que ser por ahí. Ahí va, este es como más a pedal, digo. Está bueno porque no usamos nada raro, usamos solo lo que está ahí. Entonces, como P es prima hay dos opciones. O A es 1, pero entonces P es igual a 1 sobre B al cuadrado, y eso no es primo. O sea que A no puede ser 1. O A es igual a P. Pero entonces P es igual a P al cuadrado sobre B al cuadrado. Y hay que ver por qué eso tampoco puede ser. Eso no puede ser porque... pero acá tienen que B divide a P. De vuelta, acá siguen con esto, digamos. Esto es P dividido B al cuadrado. Pero entonces, en este caso, B divide a P. Entonces, B es igual a 1, y llegamos a que P es igual a P al cuadrado. Eso no es cierto. Es una carita triste por las dudas. Digamos, esto no es cierto. Simplemente porque es primo. Los primos son mayores a 1. El primo más chico es 2. Entonces no es cierto que P es igual a P cuadrado. O B es igual a P.
Pero entonces nos queda que P es igual a 1, que no es primo. Bien. Había como muchos más casos para ver, pero digo, no usamos nada extravagante. Usamos simplemente la definición de números primos. ¿Quieren que repase esto último? Sí, se puede y subir. Entonces, digamos, hasta acá, empiezo desde el principio. Estamos suponiendo por absurdo que la raíz de P es un racional. ¿Bien? Entonces, eso quiere decir que la raíz de P la podemos escribir como A sobre B, para ciertos A y B. Elevando todo al cuadrado, llegamos a que P es igual a al cuadrado sobre B al cuadrado. ¿Ya? Entonces, sigo abajo que seguir esa parte. Si P es igual a eso, entonces el número A divide a P. Eso simplemente es porque pueden pasar dividiendo. Les queda P sobre A, o sea, dividen un solo A, ¿no? P sobre A es igual a A sobre B al cuadrado. Pasé dividiendo 1. ¿Eso se entiende? Sí. Sí, sí. Entonces tenemos que A divide a P. Pero P es primo. Entonces, si A divide P hay dos opciones. O A es 1 o A es igual a P. Porque esa es la definición de que P sea un primo. Si A es 1, entonces P me queda 1 sobre B al cuadrado. Y eso no es primo. Porque digo, es una fracción menor a 1. Y los números primos son mayor o igual a 2. P tiene que ser mayor o igual a 2. Y esto es menor o igual a 1. Entonces no puede ser primo. Si A es igual a P, nos queda P igual P al cuadrado sobre B al cuadrado, que es lo mismo que P dividido B todo al cuadrado. Bien, hasta acá venimos bien. Sí. Entonces ahora pasamos al caso en que P es igual a P sobre B al cuadrado. A ver qué pasa. Entonces, en esto acá vemos que B divide P. Pero de vuelta, P es primo. Entonces, B es igual a 1 o B es igual a P. Si B es igual a 1, nos queda que P es igual a P al cuadrado. Porque B vale 1. Bien, pero eso no es cierto. De vuelta, P es mayor o igual a 2. Y todo, o sea, los únicos dos números que cumplen esta ecuación son el 0 y el 1. El único número que vos elevás al cuadrado y te queda el mismo es el 0 y el 1. Como P es mayor o igual a 2, no es ni 0 ni 1. Entonces, un número primo no puede cumplir esa ecuación. Así que B igual a 1 no puede ser. Entonces la única opción que me queda es que B sea igual a P. Pero si B vale P, acá me queda P sobre P, que es 1. 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, P sería 1. Y 1 no es primo. En el mínimo número primo es el 2. Entonces fue como que fuimos viendo todos los casos y en todos llegamos a que no podía ser. Digamos, acá no puede ser, porque no sería primo. Y si pasa esto otro, vimos que no puede ser en ninguno de los casos. Acá no es cierto y esto no es primo. Entonces, lo que va a pasar es que no podemos escribir a raíz de P como A sobre B. Entonces, P no se puede escribir. Como A al cuadrado sobre B al cuadrado. Lo que acabamos de decir. A al cuadrado sobre B al cuadrado. Entonces, la raíz de P no puede ser A sobre B. Y acá es otra vez el absurdo. El absurdo es este. En todos los casos estamos rompiendo la hipótesis. Porque la hipótesis era que P es primo. Y en todos los casos estamos diciendo que no es primo. No es primo. No es primo. Entonces estamos rompiendo la hipótesis. Y ese sería el absurdo. Una pregunta. Sí. En la parte que dice P es igual a A cuadrado sobre B cuadrado. Bien. Mi pregunta es, no más A. Bueno, ahí también está. ¿No implica que A y B sean primos entre sí, ya que P es un primo, o no? No que yo sepa, pero capaz que sí. Igual digo, si son primos entre sí, y el razonamiento igual funciona. No, nunca usé que... Creo que son... Perdón. Primos entre sí quiere decir que el máximo común divisor entre ambos es 1. Por ejemplo, 6 y 9. ¿Bien? Ninguno de los dos son primos, pero son primos entre sí. El único que los divide a ambos es 4 y 12, no, por ejemplo, porque el 4 los divide a 2. Entonces ahí el máximo común divisor es 4. No sé si eso es cierto, capaz que sí, pero la verdad es que no lo puedes escribir así directamente. Pero si P fuese una fracción,
Bien, si P es igual a A sobre B, haces el mismo juego. Entonces A divide a P. O sea, un primo nunca puede ser escrito como una fracción, son naturales. ¿Por qué no pueden? Porque si fuese una fracción, ustedes los pueden dividir con algo que sea distinto a 1 o que sea distinto a P. Entonces no sería un primo. O sea, en el fondo está pasando eso. ¿Se entendió un poco más con este razonamiento? Sí. Bien, el resto. Sí, creo que sí. Sí, yo lo entendí mejor así, profe. Bien. O sea, ambos están bien. Eso quiero quiero que quede claro. Lo que me gusta de esto que yo hice ahora es que usamos menos cosas. ¿Bien? O sea, no usamos nada sacado de afuera, digamos. Usamos solo la descripción del número primo. Pero lo de arriba es una manera muy astuta de usar la descomposición. La verdad a mí no se me había ocurrido, está bueno. O sea, yo repito, esto me preguntaron la vez pasada. Los prácticos están pensados para sacarlos con lo que vieron en teórico. Entonces, como ustedes no vieron, creo que no vieron eso de descomposición en teórico, no quiere decir que no lo pueden usar, pero quiere decir que hay un camino que no usa eso. Esa es como la filosofía, digamos. Todo lo práctico tendría que salir solo con lo que ven en teórico. Había un compañero que tenía dudas, también nos dijo hoy. Ah, bueno, sigue el 5. Perdón. Este se lo dejo para pensar, a ver qué pasa. El teorema de No, pero Pitágoras. pará, ese no sale con, Estaba pensando, con la escalera de Arquímedes o algo así. El No, teorema de Pitágoras, por ejemplo, también sirve. hacer un cuadrado Ajá. y tomar la medida de uno de los lados y marcar con el compás. Repito toda la vida. ¿No? Ah, pensé que están hablando de la escalera que te queda como un caracol. Perdón. Sí, no sé cuál es la escalera de Arquímedes, la verdad, pero Me parece que están No hablando sé si de tenía hacer ese el nombre. Yo conocía un método que es dibujar un triángulo rectángulo con los catetos de 1. O sea, no, me equivoqué. Cuadrado, Claro, sí. eso te da raíz de Claro, 2. ahí sería teorema Y de después Pitágoras. eso le haces otra de cada raíz de 3, raíz de 4, raíz de 5. Pero eso lo que estás Claro. haciendo es un tipo espiral. Y es el símbolo de la Facultad de Ciencia también. ahí está. Entonces sí, se puede construir con regla y compás. Que es muy loco si se ponen a pensar, porque son irracionales. O sea, no lo pueden medir con una regla en realidad, porque Claro. siempre tienen error, pero sí lo pueden construir con regla y compás. Es bastante loco, ¿no? No lo pueden medir, pero sí lo pueden construir. Bueno, son cosas que pasan. Y Pino salió más o menos así, de Bueno, dividir el perímetro por el radio, creo que era, no me acuerdo. exacto. Ustedes pueden medir un perímetro y pueden medir el radio o el diámetro que quieran y calculan pi. Pi es un irracional. Ustedes no pueden medir pi realmente, pero lo pueden calcular de otra manera. Porque el radio sí lo pueden medir y el perímetro también lo pueden medir. Es similar. ¿Sí? Y después en el 5, la última parte dice, ¿para qué enteros n se tiene que la raíz de n ser racional? Entonces, ese se lo dejo para que piensen ustedes. Es mucho más fácil que la parte esta. Esta era como la parte complicada, digamos. Acá simplemente pensar un poco. ¿Qué tendría que pasar con n? Ojo que n son naturales, tipo 1, 2, 3, 4, 5, no tienen coma, nada. ¿Qué tendría que pasar para que la raíz de eso me quede irracional? Otra manera de pensarlo es qué tendría que pasar para que sea racional. Entonces los otros van a ser los irracionales. En esa es la sugerencia. Piensen. ¿No tiene que ser primo? Capaz que hay más. Esa es la pregunta, en el fondo. ¿Serán que los primos son los únicos o habrá más? Bien. Lo que pasa es que si no es primo, se puede dividir entre más números. Entonces podés... No sé si me explico. Pero, por ejemplo, raíz de 6 es irracional y 6 no es primo. Esto no viene enganchado de raíz de 4, raíz de 9, ese tipo, que sea múltiplo por sí mismo.
Ahí va, por eso le digo, la sugerencia es, piensen lo al revés, piensen qué naturales n son los que hacen que la raíz sea un racional. Los cuadrados perfectos, ¿no? No se Ahí llaman. va por ahí la movida. Entonces, si ustedes encuentran cuáles n le cumplen que la raíz es racional, entonces el resto son los que quedan irracionales. Porque es como se separan dos, o son racional o irracional. ¿Perdón? Entonces, si vos podés conocer cuáles son los racionales, también vas conociendo cuáles son los irracionales, que son el resto, digamos. ¿Se entiende la idea? O sea, la sugerencia es esa. Yo tengo una pregunta que no tiene nada que ver con este práctico, pero más o menos tipo, ¿cuánto va a durar este práctico? O sea, que vamos a terminar esta semana o cuándo hay que terminar. La verdad que no tengo idea, tendría que preguntarle a Martínez. Si te digo, tengo... ¿No tendrías que hacer en el 5, en la última pregunta, algo que sea n por n? Por eso ¿Eso digo, no te da va por todos ahí. los cuadrados perfectos? Va por ahí. Digo, yo no se quiero quemar porque realmente si lo piensan 5 minutos estoy seguro que lo sacan. Porque no es nada del otro mundo. Es lo que están diciendo, pero quiero que se sienten y lo piensen, pero es eso. Y la sugerencia es esa, es pensar primero cuáles son los que la raíz de n me queda racional. Que son más fáciles de ver, de visualizar cuáles son. Y después el resto van a ser los que quedan irracionales. Ni siquiera en la que viene lo vemos, digo, pero si a alguien no le sale. Pero no tendría que presentar dificultad. ¿Podrías poner un segundo las notas? Sí. Ahí o más arriba. A eso, gracias. Había un compañero Igual que... después las notas las subís, ¿no? Sí, subo las notas y subo el video también. Con las censuras adecuadas. Bueno, había un compañero que tenía dudas también hoy. No sé si sigue acá. ¿A qué página de YouTube es que lo subís? Perdón. No, todavía no la hice, pero la voy a hacer, voy a poner una carpeta en la liga que diga clases Brian, algo del estilo. Y ahí van a estar colgados todos los PDFs y un link a las clases, digamos. Ah, bien. No sé, ¿a ustedes les queda bien YouTube o prefieren otro? Yo pensé YouTube porque no se cae y eso, que vi que el Firebox se está cayendo, no pueden acceder a las clases de Martín, está haciendo un lío. Entonces dije, bueno, YouTube sé que funciona. ¿Les queda bien YouTube para ver las clases? Sí, por mí está bien, sí. No hay problema. Especial, sí. Pero, Sí, además le puedes subir la velocidad a todo. Es más cómodo. además ya queda para el mundo, ¿no? No, eso no creo, capaz que lo pongo como privado, se lo comparto a ustedes, ¿no? Por un tema de... Sí, así no me ponen publicidad en el medio, ¿eh? Sí, de eso, y no solo eso, sino que no son clases pensadas para un público general, digo, porque las preguntas salen de ustedes. Digamos. No es un video pensado para enseñar matemáticas en general, sino que le estoy sacando las dudas a ustedes. Entonces, me parece que no da para compartirlo todo el mundo porque no es para todo el mundo, es justamente específico Aparte para se ese escucha público. lo que decimos, ¿o no? También, pequeño detalle, ¿no? Todo el mundo escucha lo que ustedes dicen. Entonces, vamos a tener un poco de privacidad y lo compartimos entre nosotros, ¿no? O sea, si Tampoco ustedes- creo que a nadie le importa lo que digamos. igual, digo. Lo que no quita que ustedes lo puedan compartir, digo. Si ustedes tienen un conocido y quieren compartir porque está cursando en otra facultad que sea, compartan. Yo no tengo problema, digo, pero yo lo voy a poner en privado y les paso el link. Después lo que ustedes hacen con la clase, bueno, se los dejo a su criterio. Bárbaro. ¿Te puedo hacer una consulta del 6 Sí. último, el de Bernoulli? Bien. La consulta es cómo encararlo, o... Exacto, ¿cómo encararlo? Los otros no tuve problema, pero este no sé por dónde ir. Bien. Entonces, la idea es inducción. Comento algo. Vieron que hay clases 6 y cuarto. Si quieren, lo que hacemos es empezar 6 y cuarto, empezamos ahora a las 6, seguimos de largo, o esperamos 5 minutos si quieren descansar y terminamos a las 7. Por hoy, digo. ¿Les parece bien eso? ¿Cómo? Sí. Lo que hoy Sí, hay dale. clase de consulta que es de 6 y cuarto a 7 y cuarto conmigo. Entonces, si les pregunto si por hoy les queda bien empezar ahora a las 6, entonces seguimos con esto y terminamos a las 7. Sí, no hay problema por mí. Yo prefiero saltarme el recreo, sí.
Entonces hacemos eso. Digo, si en algún momento ustedes quieren tener un recreo, me dicen y hacemos un recreo. Pero por hoy que me parece que venimos tranqui, capaz está bueno seguir. Llegamos a Bernoulli, ya de pasada practicamos un poco inducción. ¿Todos conocen inducción? O sea, más allá de que tengan dudas cómo se usa eso, ¿saben? ¿Han escuchado, han visto alguna vez inducción? Yo no sé qué es, nunca escuché. No, yo no. Nosotros lo vimos en quinto de liceo. En el EVA subieron uno de inducción de este, pero el primero. Después los Sí. demás salen y... Yo que lo subí. Total, les cuento un poco qué es inducción y después ya vemos Bernoulli cómo se usa. Entonces, inducción es un método para probar propiedades que se cumplen para todos naturales. ¿Bien? No pasa nada, Ximena. Nos vemos después. Cualquier cosa, si tenés una duda o algo, publicá en el foro o mandame un mail y te respondemos. ¿Bien? Entonces, sirve para probar una propiedad para todos naturales. Esa es la utilidad que tiene. Bien, por ejemplo, en el ejercicio 6, perdón, el n es un natural, entonces quieren probar, por ejemplo, el 6.1 quieren probar que cualquier natural que ustedes pongan se cumple esta igualdad. Entonces es una igualdad que implica que se cumple para todos los naturales. Bien, Profe, alguien preguntó si la clase de consulta también se va a grabar y se va a subir. sí, grabo todo y lo subo. A ver, capaz que lo que hago es cortar y empezar de vuelta, si me quedan separadas. A ver.